El chico sucio entró en la oficina de traducción más elitista de la ciudad. El millonario se rió de él. Traduciré todo su documento por $500, dijo el chico con confianza. La sonrisa del banquero se congeló para siempre cuando escuchó lo que vino después. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del pequeño apartamento compartido en el Lower East Side, creando un ritmo con el que Thomas había aprendido a conciliar el sueño hacía años. A los 12 años, ya había desarrollado la habilidad de encontrar comodidad en lo incómodo, un talento necesario cuando tu hogar consistía en dos habitaciones, una cocina del tamaño de un armario y sueños que parecían imposiblemente grandes para alguien con tan poco. Se sentó con las piernas cruzadas sobre la desgastada alfombra de su habitación, con el portátil en equilibrio precario sobre las rodillas. El dispositivo era antiguo, mantenido a duras penas con determinación y cinta adhesiva, como todo lo demás en su vida. Pero era su puerta al mundo, su vía de escape del peso aplastante de la pobreza que lo rodeaba como una niebla de la que no podía deshacerse. En la pantalla que tenía delante había una oferta de trabajo. Se necesita traductor de neerlandés a inglés, $500 por documento. Se requiere fluidez. El corazón de Thomas latía con fuerza desde que lo había encontrado. $500. Era más dinero del que ganaba su madre soltera en una semana. Era la diferencia entre comer bien y saltarse comidas. Era la posibilidad de comprarle a Emma, su hermana de 8 años, unos zapatos nuevos que le quedaran bien. Llevaba 2 años aprendiendo idiomas por su cuenta, desde que se dio cuenta de que la biblioteca tenía acceso ilimitado a materiales de aprendizaje gratuitos. Mientras otros niños de su edad se obsesionaban con los videojuegos y las redes sociales, Thomas había estado trabajando sistemáticamente con cursos de idiomas, tutoriales de YouTube y conversaciones prácticas con desconocidos internacionales en foros. El neerlandés había sido su último proyecto, que había comenzado 6 semanas antes, cuando descubrió un documental que le fascinó. Podía leerlo, podía hablarlo. Entendía las estructuras gramaticales, los matices culturales, las sutiles diferencias entre el lenguaje formal y el informal. Pero ¿lo sabía lo suficientemente bien como para traducir un documento profesional? ¿Tenía la confianza necesaria para adentrarse en el mundo de los adultos y reivindicar una experiencia que nunca había estudiado formalmente? La pregunta que le atormentaba era más apremiante. ¿Tenía otra opción? El dinero que había ganado con trabajos esporádicos, ayudando al señor García a repartir paquetes, limpiando escaparates temprano por la mañana antes de ir al colegio, ayudando en la tienda de la esquina, apenas sumaba nada. Su madre tenía 2 trabajos y aún así siempre estaban atrasados con el alquiler. Emma necesitaba ir al médico por su tos persistente, pero no podían permitírselo sin endeudarse de una forma de la que nunca se recuperarían. Thomas volvió a hacer clic en la oferta de trabajo. La empresa se llamaba Ashford Global Translation Services y estaba situada en un prestigioso edificio de Manhattan. La descripción mencionaba el trabajo con clientes corporativos, documentos legales y corresponsales comerciales internacionales. Sonaba increíblemente profesional, increíblemente fuera de su alcance. Pero la dirección estaba clara, el correo electrónico estaba claro, la oferta estaba clara. No tenía nada que perder excepto su dignidad, y la pobreza ya le había enseñado lo poco que valía. 3 días después, Thomas estaba frente al edificio de Ashford, con su reflejo burlándose de él en las puertas de cristal pulido. Su ropa estaba limpia. Su madre la había lavado la noche anterior, pero tenía los signos inconfundibles de haber sido usada y reutilizada. Sus zapatillas tenían un agujero en la suela que había tapado con papel de periódico. Su pelo, aunque peinado, se le erizaba en ángulos extraños por mucho que lo intentara. El vestíbulo era intimidante. Todo brillaba con el tipo de riqueza que Thomas solo había visto en fotografías. Los suelos de mármol reflejaban la luz de las lámparas de cristal. Los muebles parecían esculturas en las que nadie debía sentarse. Las personas que se movían por el espacio vestían telas caras. Sus teléfonos parecían costar más que todo su guardarropa.
Se acercó al mostrador de recepción con las piernas temblorosas, como si no creyeran en su derecho a estar allí. Vengo por un trabajo de traducción, dijo en voz baja. He respondido a su anuncio sobre traducción del neerlandés al inglés. La recepcionista, una mujer con un peinado perfecto y una expresión de indiferencia ensayada, levantó la vista de su ordenador. Sus ojos recorrieron a Thomas con un solo vistazo despectivo. Él pudo ver cómo lo clasificaba. Pobre, joven, claramente perdido, definitivamente no está aquí por un asunto legítimo. No tenemos puestos para becarios, dijo ella, con un tono que sugería que incluso esa palabra era generosa. Y hay que tener al menos 18 años para trabajar aquí. No estoy aquí como becario, dijo Thomas, tratando de infundir confianza en su voz. Aunque le temblaban las manos, respondía a una oferta de trabajo para traducir del neerlandés al inglés. Algo brilló en el rostro de la recepcionista, una mezcla de escepticismo y curiosidad. Suspiró, decidiendo claramente que sería más fácil pasarle a otra persona. Siéntese ahí, dijo, señalando una de las sillas increíblemente bonitas. Llamaré a alguien. Thomas se sentó con cuidado, temeroso de romper los muebles con solo estar cerca de ellos. A su alrededor, gente profesional se movía con determinación, hablando por teléfono, hojeando documentos, existiendo en un mundo que parecía funcionar según reglas que él no entendía. El hombre que finalmente apareció era alto, probablemente de unos 40 años, con el tipo de presencia que llamaba la atención sin que tuviera que hacer nada. Su traje parecía haber sido cosido específicamente para adaptarse a su cuerpo. Su reloj probablemente costaba más que el apartamento de Thomas. Se trataba de Victor Ashford. Incluso Thomas, que no sabía nada sobre el negocio de la traducción, reconoció el nombre en el directorio del edificio, fundador y director ejecutivo, el hombre que había construido este imperio. Entonces, dijo Victor, con la voz tranquila de alguien totalmente acostumbrado a que le escuchen, la recepcionista me ha dicho que está aquí por un trabajo de traducción. ¿Es eso correcto? Sí, señor, dijo Thomas, poniéndose de pie. El movimiento repentino le hizo sentir aún más consciente de lo pequeño que era, de lo insignificante que debía parecerle a este hombre. Los ojos de Victor recorrieron a Thomas en una lenta evaluación. Thomas podía ver los cálculos que se producían detrás de esos ojos, evaluando, juzgando, descartando. ¿Sabe que la traducción requiere una certificación profesional, verdad? Preguntó Victor. Títulos en lingüística, años de experiencia, formación en control de calidad. Puedo traducir del neerlandés, dijo Thomas con sencillez y fluidez. La expresión de Victor cambió. Por un momento su máscara profesional, cuidadosamente mantenida, se resbaló y Thomas vio auténtica diversión en sus ojos. El tipo de diversión que normalmente se reserva para chistes particularmente entretenidos a costa de otros. ¿Puede traducir del neerlandés? Repitió Víctor, como si estuviera probando las palabras en su boca y las encontrara ridículas. Parece que apenas habla inglés con fluidez y afirma que puede traducir del neerlandés. Las personas que estaban en el vestíbulo estallaron en carcajadas. La recepcionista se tapó la boca, con los hombros temblando. Una mujer vestida con traje de negocios que estaba esperando el ascensor sonrió con el tipo de placer cruel que se siente al ver cómo humillan a otra persona. Thomas sintió que le ardía la cara. Todos sus instintos le gritaban que se diera la vuelta y huyera, que no volviera nunca más, que aceptara el lugar que le había sido claramente asignado en el mundo. Las personas como él no pertenecían a lugares como este, pero pensó en la tos de Emma, pensó en el rostro agotado de su madre, pensó en el documento que aún tenía en su correo electrónico, un acuerdo legal en holandés que ya había traducido 3 veces en su cabeza, cada vez con más confianza en su precisión. Sé que no tengo el aspecto que probablemente imagina que debe tener un traductor, dijo Thomas, con voz más firme ahora. Pero el aspecto no determina la capacidad. Sé leer, escribir y hablar holandés con fluidez. Entiendo la terminología jurídica, el contexto cultural y los matices del holandés profesional de los negocios. La diversión de Victor se intensificó.
¿Y qué es exactamente lo que le da esa notable confianza? ¿Ha estudiado lingüística? No, señor. ¿Tienes un título en traducción? No, señor. ¿Has traducido alguna vez algo profesionalmente? No, señor. Entonces, ¿por qué debería siquiera considerarlo? Porque traduciré sus documentos más barato y mejor que sus competidores certificados. Thomas interrumpió y acto seguido se arrepintió. Le habían enseñado a no interrumpir nunca a los adultos, especialmente a los ricos que tenían poder sobre su futuro, pero las palabras ya habían salido y no podía retirarlas. El vestíbulo quedó completamente en silencio. Víctor levantó lentamente las cejas, como si Thomas acabara de hacer algo tan inesperado que la realidad necesitara un momento para asimilarlo. ¿Es así?, dijo Víctor en voz baja, con un tono peligroso en la voz. ¿Y cuánto cobrarías por este extraordinario servicio? $500 por documento, respondió Thomas, más el tiempo de desplazamiento si lo necesita en persona. Víctor se rió. Era una risa genuina. De esas que salen desde lo más profundo del pecho. De esas que sugieren que encuentra esta situación como lo más entretenido que le ha pasado en toda la semana. $500, repitió Víctor, sacudiendo la cabeza. ¿Tiene idea de lo que cobran nuestros traductores certificados? ¿Nuestros traductores experimentados y con formación profesional? No, señor. Entre 1.500 y 3.000 por documento, dependiendo de la complejidad y el plazo de entrega, dijo Víctor. Y se han ganado esa tarifa tras años de formación y desarrollo profesional. ¿Quiere que le pague $500 basándome en qué exactamente? ¿En su confianza? ¿En su optimismo juvenil? Basándome en mi capacidad, dijo Thomas en voz baja. Puedo traducir del neerlandés. Puedo hacerlo con precisión. Puedo hacerlo rápidamente y puedo hacerlo por menos dinero que sus otros traductores porque no tengo gastos generales. Víctor estudió a Thomas durante un largo momento. La diversión seguía en sus ojos, pero ahora había algo más. Un destello de algo que podría haber sido curiosidad rápidamente reprimida. ¿Sabes qué?, dijo Víctor finalmente. Esto es realmente entretenido. Tengo aquí un documento que llegó ayer. Especificaciones técnicas en holandés para un proceso de fabricación. Es moderadamente complejo, unas 3.000 palabras. Nuestra mejor traductora de neerlandés dijo que le llevaría 5 días completarlo y nos dio un presupuesto de $2.000. Sacó el teléfono del bolsillo y pulsó la pantalla varias veces. Te voy a enviar el documento ahora mismo. Tienes hasta mañana a las 9 en punto de la mañana para enviarme la traducción completa. Si se acerca a la calidad profesional, consideraré tu oferta. Si no es así, te irás de aquí sabiendo que lo has intentado y que no perteneces a este negocio. Es justo. El corazón de Thomas latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Sí, señor. Es justo. ¿Tiene mi correo electrónico?, preguntó Víctor. No, señor. Víctor sacó una tarjeta de visita de su cartera y se la entregó a Thomas con 2 dedos, como si la tarjeta pudiera estar contaminada por el contacto. Utiliza eso. Envíelo desde su correo electrónico con el asunto especificaciones de fabricación de la traducción al neerlandés. No se retrase. Se dio la vuelta y se alejó sin esperar una respuesta que ya tenía en su teléfono. Su atención ya se había desplazado a lo siguiente, al siguiente problema, a la siguiente persona que realmente merecía su tiempo. Thomas miró la tarjeta de visita. Era de papel grueso, con letras en relieve, todos los signos de un prestigio caro. Victor Ashford, fundador y director general de Ashford Global Translation Services. Había una dirección de correo electrónico, un número de teléfono y una dirección de oficina. A su alrededor, el vestíbulo había vuelto a la normalidad, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero Thomas sabía que algo había cambiado fundamentalmente. Le habían dado un plazo imposible y unas condiciones imposibles, lo que significaba que tenía una noche para demostrar que pertenecía a un mundo que nunca se había diseñado pensando en personas como él. Sacó su teléfono al salir del edificio y ya estaba accediendo al correo electrónico que Víctor le había enviado. El documento estaba abierto, esperando, con cientos de términos técnicos en holandés nadando por su pantalla.
Eran las 4 de la tarde. Tenía 17 horas. Thomas caminó hacia la estación de metro, con la mente ya traduciendo, ya analizando, ya preparándose para el trabajo que le esperaba. La lluvia había cesado, pero las calles seguían mojadas, reflejando las luces de la ciudad en infinitas ondas. No tenía nada que perder y todo por demostrar. Y mañana por la mañana, cuando Victor Ashford leyera la traducción, su sonrisa se congelaría de una manera que lo cambiaría todo. El apartamento estaba en silencio, salvo por el zumbido del frigorífico y el ocasional sonido de Emma tosiendo desde la otra habitación. Thomas había instalado su espacio de trabajo en la mesa de la cocina, el único lugar con suficiente luz y suficiente silencio para pensar. Su madre no volvería a casa hasta pasada la medianoche, ya que trabajaba en el hospital. Solo estaban él, el documento y el reloj. Había leído toda la traducción una vez, tomando notas, identificando los términos técnicos y trazando la estructura. Era un documento con especificaciones de fabricación para maquinaria industrial, el tipo de cosa que a la mayoría de la gente le parecería aburrida hasta la extenuación. Pero para Thomas era un rompecabezas, y a él le encantaban los rompecabezas. El neerlandés era preciso, técnico, inequívoco. Pero esa era precisamente la dificultad que la mayoría de los traductores aficionados no veían. Pensaban que traducir era simplemente sustituir una palabra por otra. Pero era mucho más que eso. Era comprender el contexto, comprender los estándares de la industria, comprender lo que el autor original intentaba comunicar, y luego encontrar el equivalente exacto en otro idioma. Thomas abrió un documento en blanco y comenzó a escribir. El primer párrafo le llevó 20 minutos. No porque el neerlandés fuera difícil, sino porque el inglés tenía que ser perfecto. Tenía que sonar como si lo hubiera escrito alguien que entendiera las especificaciones de fabricación, que entendiera las máquinas que se describían, que entendiera la terminología técnica precisa que se esperaba en este campo. Había pasado los últimos 2 años adquiriendo estos conocimientos, no por ningún gran plan, sino por curiosidad. Había visto videos sobre fabricación en holandés. Había leído manuales de instrucciones de equipos industriales. Se había unido a foros en línea donde los ingenieros discutían su trabajo en holandés. Aprendió el idioma no solo como palabras, sino como un sistema vivo de comunicación. A las 9 de la noche había completado unas 800 palabras. Le dolían los ojos y los dedos. Pero estaba progresando. La traducción fluía ahora. La memoria muscular se activaba. Su cerebro reconocía patrones y establecía las conexiones que convertirían el neerlandés técnico en un inglés técnico perfecto. Emma se había quedado dormida hacía horas. Su tos finalmente se había calmado gracias a la humedad de una olla de agua hirviendo en la estufa. Thomas le había leído un cuento antes de acostarse, algo sobre una niña que podía hablar con los animales. Emma le había preguntado si podía enseñarle a hablar los idiomas de los animales, y Thomas le había prometido que tal vez algún día podría hacerlo. Quizás si lo conseguía, podría. Quizás habría dinero para tutores, para libros, para el tipo de educación que abría puertas en lugar de cerrarlas de golpe. A medianoche, había completado 2000 palabras. Le dolía la espalda de estar encorvado sobre el portátil. Sentía los ojos como si estuvieran llenos de arena, pero había hecho más de la mitad. Y la traducción era buena, muy buena. Sabía que era buena porque podía sentir la diferencia entre una traducción forzada y una traducción natural. Cuando empezó a aprender idiomas, sus traducciones eran torpes, como las de alguien que no entendía bien lo que leía. Pero ahora, después de haber leído miles de palabras en neerlandés, de haber escuchado a hablantes nativos y de haberse sumergido lo máximo posible en el idioma, podía sentir el flujo de una traducción adecuada. A las 2:00 a.m., Thomas terminó la última sección. Leyó toda la traducción una vez, buscando errores y lugares donde pudiera mejorar la redacción. Hubo algunas frases en las que ajustó el lenguaje, algunos términos técnicos en los que encontró equivalentes más precisos. A las 3:00 había terminado. Se recostó en su silla, agotado más allá de lo imaginable, y lo leyó una última vez. La traducción era profesional, era precisa,
Era algo de lo que cualquier traductor profesional se sentiría orgulloso. Entonces le asaltó la duda, el tipo de duda que te infunde la pobreza. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si Víctor estaba buscando excusas para despedirlo? Para demostrar que un chico pobre del Lower East Side nunca podría competir con gente que había recibido una educación adecuada. ¿Y si todo esto había sido un juego para él? Una forma de entretenerse en una aburrida tarde de jueves. Thomas conocía las estadísticas. La gente como él no lo conseguía. No escapaban. Acababan en la misma situación que sus padres, trabajando horas imposibles por un sueldo imposible, siempre a una emergencia de quedarse sin hogar. Pero también sabía que había hecho algo extraordinario. Había tomado un documento técnico de 3.000 palabras en holandés y lo había traducido a un inglés perfecto en 17 horas. La mayoría de los traductores profesionales habrían necesitado mucho más tiempo. Adjuntó el documento a un correo electrónico, revisó 2 veces el asunto y pulsó enviar a las 3:47 m. Luego se derrumbó en la cama, demasiado agotado incluso para preocuparse por lo que sucedería a continuación. A la mañana siguiente, Thomas se despertó con el insistente zumbido de su teléfono. Eran las 8:35 am, lo que significaba que había dormido menos de 5 horas. Había puesto la alarma para asegurarse de despertarse antes de las 9:20 am, antes de que Victor pudiera decirle nada por llegar tarde. El teléfono mostraba una notificación de correo electrónico de la cuenta de Victor Ashford enviada a las 6:23 am. El corazón de Thomas comenzó a latir con fuerza. Abrió el correo electrónico con dedos temblorosos. He enviado tu traducción a mis colegas que hablan holandés para que la verifiquen. Tendré su evaluación al mediodía. No me llames. Me pondré en contacto contigo si necesito algo, VA. Eso era todo. No había ninguna indicación de si la traducción era buena o mala, solo una simple instrucción de esperar. Thomas leyó el correo electrónico 15 veces, tratando de extraer el significado de cada palabra, de cada signo de puntuación. Preparó el desayuno para Emma. Cereales con lo que quedaba de leche, un plátano y un zumo que era más agua que zumo de fruta. Ella seguía tosiendo, su pequeño cuerpo azotado por el tipo de enfermedad persistente que se contrae al vivir en un apartamento húmedo sin calefacción adecuada. ¿Has dormido?, preguntó Emma, estudiando su rostro con la intensidad de una niña de 8 años que había aprendido a leer las emociones de los adultos como una habilidad de supervivencia. Un poco, respondió Thomas. Estaba trabajando en algo importante, lo de la traducción. A Thomas le sorprendió que ella lo recordara. Lo había mencionado brevemente la noche anterior, sin querer darle falsas esperanzas, sin querer crear expectativas que pudieran verse frustradas. Sí, dijo. Lo de la traducción. ¿Vas a conseguir el dinero?, preguntó Emma con esperanza. Aún no lo sé, respondió Thomas con sinceridad. Lo sabremos más tarde. Las horas hasta el mediodía se alargaron como caramelo. Thomas intentó ir al colegio, pero no podía concentrarse. Se sentó en la clase de matemáticas mirando fijamente números que no tenían sentido, pensando en la conjugación de los verbos holandeses. Su profesor de inglés le pidió que leyera un pasaje en voz alta y lo hizo de forma automática, con la mente ya en otra parte. A la hora del almuerzo se sentó solo en un rincón de la cafetería, empujando la comida en su bandeja sin comer. Los demás chicos se agrupaban en corrillos, hablando de sus planes para el fin de semana, de fiestas, de cosas que requerían dinero. Thomas había aprendido hacía mucho tiempo que era más fácil comer solo que explicar por qué no podía participar en su mundo. A las 11:45 de la mañana, ya no pudo soportarlo más. Le dijo a la enfermera de la escuela que se sentía mal, lo cual no era técnicamente una mentira. Había tenido el estómago revuelto toda la mañana y obtuvo permiso para irse a casa. Se sentó en el metro viendo pasar la ciudad, observando a la gente con ropa cara, mirando sus teléfonos, viviendo sus días con la certeza que da no tener que preguntarse de dónde vendrá la próxima comida. Cuando llegó a casa, Emma todavía estaba en la guardería, así que tenía el apartamento para él solo.
Se sentó en la mesa de la cocina y se quedó mirando su teléfono, deseando que sonara. Sonó a las 12:17 p.m. A Thomas le temblaban tanto las manos que apenas pudo contestar. ¿Es Thomas? La voz le resultaba desconocida. Una mujer profesional. Sí, logró decir Thomas. Soy Thomas. Me llamo doctora Patricia Chen. Soy una de las lingüistas senior de Ashford Global. He estado revisando su traducción y necesito hacerle algunas preguntas. A Thomas se le hizo un nudo en el estómago. Las preguntas eran malas. Las preguntas significaban que habían encontrado errores. Por supuesto, dijo en voz baja. Primero, necesito saber dónde estudió neerlandés, dijo la doctora Chen. ¿Dónde recibió su educación formal? Soy autodidacta, admitió Thomas. Aprendí con recursos en línea, conversaciones prácticas y videos educativos. Hubo una larga pausa. Thomas podía oír el ruido de papeles en el fondo. Thomas, dijo finalmente la doctora Chen, llevo 23 años traduciendo profesionalmente del neerlandés al inglés. Tengo un máster en lingüística por la Universidad de Georgetown. He traducido documentos legales, informes médicos, especificaciones técnicas, de todo. Y tengo que decirte algo. Aquí viene, pensó Thomas. Aquí es donde me dirá que no es lo suficientemente bueno. Tu traducción es excepcional, dijo la doctora Chen. No solo es precisa, sino también elegante. Has conseguido conservar la precisión técnica del original y, al mismo tiempo, hacer que suene completamente natural en inglés. Hay partes en las que incluso has mejorado el holandés original al encontrar equivalentes más precisos en inglés. Eso es propio de alguien que realmente entiende ambos idiomas a un nivel profundo. Thomas no podía hablar. Se le había cerrado la garganta. Pero eso es lo que me confunde. La doctora Chen continuó. Las personas autodidactas no suelen producir trabajos de este nivel, no sin décadas de experiencia. Así que tengo que preguntártelo directamente. ¿Tradujo usted mismo este documento o utilizó un software de traducción y luego lo editó? Lo traduje yo mismo, dijo Thomas, con una voz que apenas era un susurro. Cada palabra. No utilicé ningún software, ni siquiera sé cómo usar un software de traducción. Otra pausa. ¿Dónde creció? Preguntó de repente el Dr. Chen, con una pregunta que parecía aleatoria. En el Lower East Side, dijo Thomas. En Manhattan. ¿Por qué? Porque yo también crecí allí, dijo el Dr. Chen en voz baja. Mis padres eran inmigrantes de Taiwán. Mi madre trabajaba como costurera y mi padre como conserje. Fui la primera persona de mi familia en ir a la universidad y solo fue porque obtuve una beca completa. Aprendí idiomas porque los amigos de mis padres, que eran de diferentes países, nos visitaban y yo quería poder hablar con ellos. Oh, dijo Thomas, sin saber muy bien qué decir ante esta revelación. Quiero pasarte con el señor Ashford ahora, dijo el Dr. Chen. Pero antes de hacerlo, quiero decirte algo. Voy a recomendarle que te contrate no como autónomo, sino como becario remunerado con las prestaciones y la formación adecuadas. Pero tienes un talento natural que se ha perfeccionado gracias a tu dedicación y que merece la pena invertir en él. Ella le transfirió antes de que Thomas pudiera responder. La voz de Victor se escuchó al otro lado de la línea y sonaba completamente diferente a la del día anterior. La arrogancia había desaparecido, sustituida por algo que sonaba casi como respeto. Thomas, dijo Victor, y era la primera vez que utilizaba el nombre de pila de Thomas. Te debo una disculpa. Thomas no sabía muy bien cómo responder a eso. Envié tu traducción a mi gente, esperando encontrar errores, continuó Victor. Quería demostrar que el entusiasmo amateur no podía competir con la experiencia profesional. Quería demostrar la importancia de la educación formal y las credenciales adecuadas. Hizo una pausa y Thomas pudo oír su respiración al otro lado de la línea. Tu traducción es una de las mejores que hemos recibido nunca, dijo Victor finalmente. Y el Dr. Chen ha presentado algunos argumentos convincentes sobre tu potencial. Me gustaría hacerte una oferta formal. ¿Una oferta?, preguntó Thomas con voz temblorosa. Queremos contratarte como becario remunerado, dijo Victor. 20 horas a la semana durante el curso escolar y más durante el verano. Te pagaremos $15 la hora para empezar,
con aumentos a medida que demuestres tu valía. También te proporcionaremos formación profesional en metodología de traducción, prácticas empresariales y estándares del sector. A cambio, trabajarás para nosotros aprendiendo el oficio. $15 la hora, 20 horas a la semana. Eso eran $300 a la semana. La mente de Thomas ya estaba haciendo cálculos, calculando cuántas citas médicas para Emma cubrirían, cuánto del alquiler pagarían, cuántos alimentos podrían comprar en lugar de las opciones más baratas y menos nutritivas. Thomas empezó y luego se detuvo. ¿Por qué me ofrecen esto? Porque, dijo Víctor lentamente, la doctora Chen me recordó algo que había olvidado. Me recordó que el talento no se fija en las credenciales, que la inteligencia no requiere un título, que a veces las personas que más desean algo son las que más se esfuerzan por conseguirlo. Hizo otra pausa. ¿Y por qué? Continuó Víctor, ahora con voz más tranquila, me equivoqué contigo. Me equivoqué de una forma en la que creo que me he equivocado en muchas cosas y me gustaría tener la oportunidad de acertar en el futuro. Thomas sintió que las lágrimas le resbalaban por la cara, lo cual era vergonzoso, pero no parecía poder detenerlas. ¿Cuándo empiezo?, preguntó. Mañana, dijo Víctor. Después de clase, ven a la oficina a las 3 de la tarde. Trae tu ordenador portátil. Te prepararemos un espacio de trabajo adecuado. Y Thomas, sí, enhorabuena. Víctor dijo, acabas de cambiar tu vida. Esa noche, Thomas se sentó con Emma mientras ella cenaba. Pollo de verdad, verduras de verdad, arroz de verdad, en lugar de solo pasta. Se había detenido en la tienda de comestibles de camino a casa y había comprado comida de verdad por primera vez en meses. Emma le preguntó por qué, y Thomas solo dijo que estaban celebrando. Ella no necesitaba saber todos los detalles. No necesitaba saber nada sobre la pobreza o la desesperación o la forma en que el mundo intentaba mantener a personas como ellos en su lugar. Solo necesitaba saber que su hermano había hecho algo extraordinario y que ahora las cosas iban a ser diferentes. Más tarde, después de que Emma se durmiera, Thomas se sentó a la mesa de la cocina con su ordenador portátil y empezó a buscar universidades. Universidades de verdad, no el sueño imposible en el que siempre había pensado, sino instituciones reales donde podría estudiar lingüística, donde podría convertir su talento natural en algo aún más grande. La puerta se abrió y su madre llegó a casa después de su turno en el hospital, agotada y desgastada por 12 horas de trabajo ingrato. Thomas, dijo, sorprendida de encontrarlo todavía despierto. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? No, mamá, dijo Thomas, y le sonrió. Hoy ha pasado algo realmente bueno. Realmente bueno. Mientras le contaba la oferta de Víctor, lo de la traducción, el trabajo, el dinero y la oportunidad, vio cómo se transformaba su rostro. Vio cómo comprendía lo que eso significaba, no solo para él, sino para todos ellos. La vio llorar, no de tristeza, sino de alivio, de esperanza, por la primera vez en años que vislumbraba que las cosas podrían mejorar. Y en ese momento, Thomas comprendió algo que Victor Ashford apenas estaba empezando a aprender, que la verdadera traducción no consistía en cambiar palabras de un idioma a otro. La verdadera traducción consistía en tomar una vida que parecía predeterminada, que parecía destinada a repetir los patrones de pobreza y lucha, y transformarla en algo completamente diferente. Ese era el tipo de traducción que realmente importaba. Thomas llegó al edificio Ashford a las 2:45 p.m. del lunes, 15 minutos antes de lo previsto. Su madre le había dado dinero para comprarse ropa nueva durante el fin de semana. No era ropa cara, sino ropa que le quedaba bien y no tenía reparaciones visibles. Había pasado la mañana preparándose, duchándose con el cuidado que normalmente se reserva para ocasiones especiales, peinándose hasta que su cabello quedara liso en lugar de erizado en todas direcciones. Emma le había hecho prometer que le contaría todo sobre su día. Le había puesto un dibujo en las manos antes de que se fuera. Un muñeco de palitos llamado Thomas de pie, en un edificio alto, con una sonrisa que ocupaba la mitad de su cara.
Lo guardó cuidadosamente en su mochila, junto a su ordenador portátil y el cuaderno en el que había estado tomando notas sobre metodología de traducción durante los últimos 2 días. El vestíbulo le resultó menos intimidante la segunda vez. Reconoció a la recepcionista. Ella le dedicó una pequeña sonrisa, casi de disculpa, cuando lo vio, como si se arrepintiera de cómo lo había tratado el viernes. Pasó junto a ella directamente hacia los ascensores y pulsó el botón del piso 14, donde se encontraba la oficina de Victor. El ascensor se abrió a un piso que no se parecía en nada al vestíbulo. Este era el corazón operativo de la empresa. Cubículos y espacios de trabajo abiertos. Gente sentada en sus escritorios con auriculares puestos. Software de traducción abierto en múltiples monitores. Materiales de referencia apilados de forma organizada. No se parecía en nada a lo que Thomas había imaginado. Pensaba que trabajar en una empresa de élite significaría algún tipo de perfección estéril. Pero esto parecía lo que realmente era. Un lugar donde la gente trabajaba, donde cometían errores, donde bebían demasiado café y se estresaban por los plazos de entrega. Víctor lo estaba esperando, de pie junto a una oficina con paredes de cristal que daba a toda la planta. Llevaba un traje caro, como siempre, pero algo había cambiado en él. Su expresión era diferente, menos cautelosa, más abierta. Thomas, dijo Víctor, tendiéndole la mano. Bienvenido a Ashford Global. Me alegro de que estés aquí. El apretón de manos fue firme, sincero, sin condescendencia, sin rastro del hombre que se había reído de Thomas solo 4 días antes. Gracias por la oportunidad, dijo Thomas, tratando de proyectar confianza, mientras por dentro estaba aterrorizado por haber cometido algún error que hiciera que todo se viniera abajo. Vamos, dijo Víctor. Te voy a enseñar la oficina. Quiero presentarte a algunas personas. Mientras caminaban por la oficina, Thomas notó algo interesante. Algunas personas parecían curiosas al verlo. Otras parecían escépticas y unas pocas abiertamente hostiles. Un hombre en particular, alto, de unos 30 y tantos años, con gafas caras y un porte que sugería que era importante, observaba a Thomas con un desprecio apenas disimulado. Ese es Marcus Chen, dijo Víctor en voz baja cuando pasaron junto a él. Traductor senior, jefe de nuestra división holandesa. Ha ganado varios premios de traducción. ¿Debería preocuparme?, preguntó Thomas. Probablemente, respondió Víctor. Sinceramente, Marcus lleva 8 años en la empresa. Se ha labrado una reputación como el mejor. Que un niño de 12 años llegue y haga un trabajo que rivaliza con el suyo va a herir su ego. Llegaron a un pequeño escritorio cerca de una ventana. No era exactamente un cubículo, sino más bien un espacio de trabajo propiamente dicho. Había un ordenador, con un software de traducción profesional ya instalado, una estantería con material de referencia y una placa con el nombre Thomas Rivera, traductor asociado. Thomas les había dado su apellido por teléfono cuando acordaron los detalles del empleo, y verlo en una placa con su nombre le parecía surrealista. Tenía una placa con su nombre. Tenía un escritorio. Estaba empleado. Esto es tuyo, dijo Víctor. Tienes acceso a todas nuestras bases de datos de traducción, a todo nuestro software, a todos nuestros materiales de referencia. Si necesitas algo, lo pides. Si tienes algún problema, acudes a mí o al Dr. Chen. No intentes resolverlo solo. Entendido. Entendido. Thomas dijo, tu primera tarea será más fácil que las especificaciones de fabricación. Continuó Víctor. Una cadena hotelera necesita traducir su sitio web del neerlandés al inglés. Se trata de un texto de marketing estándar, probablemente de 6.000 palabras. Tienes una semana, son unas 1.200 palabras al día, lo que debería estar dentro de tus posibilidades. Puedo hacerlo más rápido, dijo Thomas. Estoy seguro de que puedes, dijo Víctor. Pero te voy a pedir que te tomes tu tiempo. La traducción no es solo cuestión de velocidad. Se trata de calidad, de asegurarse de que cada palabra tenga el peso adecuado, la emoción adecuada. No quiero que te quemes. Había algo casi paternal en su tono, y Thomas se dio cuenta de algo que le sorprendió. A Victor realmente le importaba.
No se trataba solo de contratar talento barato o de demostrar algo. Victor realmente quería que Thomas tuviera éxito. Durante las siguientes horas, la doctora Chen se acercó para ver cómo estaba. Le trajo un café que él no bebió porque tenía 12 años y la cafeína le parecía algo que tomaban los adultos, y se tomó el tiempo de explicarle el software, los sistemas de bases de datos y los procedimientos de control de calidad por los que pasaban todas las traducciones antes de enviarse a los clientes. Has hecho un trabajo excelente, dijo la doctora Chen, sentada en el borde de su escritorio. Pero eso fue bajo presión y en un plazo de tiempo limitado. Esto va a ser diferente. Se trata de demostrar que puedes hacerlo de forma constante, día tras día, año tras año. Que puedes soportar la presión de trabajar con clientes reales que tienen expectativas reales. ¿Y si no puedo? Preguntó Thomas en voz baja. Entonces aprenderás, dijo la doctora Chen. Eso es lo que significa ser un profesional. No se trata solo de tener talento, se trata de tener la disciplina para seguir mejorando, para seguir aprendiendo, para manejar los reveses con elegancia. Vas a cometer errores aquí, probablemente muchos. La pregunta es si aprenderás de ellos o dejarás que te derroten. Ella lo dejó con esas palabras, y Thomas se sentó solo en su nuevo escritorio, mirando el sitio web del hotel que necesitaba traducirse, sintiendo el peso de las expectativas, las oportunidades y el miedo, todo al mismo tiempo. Estaba tan concentrado en el trabajo que casi no se dio cuenta de que Marcus Chen se acercaba hasta que el hombre se detuvo justo al lado de su escritorio. Así que tú eres el niño prodigio, dijo Marcus, con voz llena de desdén. El genio autodidacta que va a revolucionar la industria de la traducción. Thomas levantó la vista, tratando de averiguar si aquello iba a convertirse en una confrontación. El lenguaje corporal de Marcus sugería que sí. No lo sé, respondió Thomas con cautela. Solo intento hacer un buen trabajo. Estás intentando hacer quedar mal a gente como yo, dijo Marcus con dureza. ¿Sabes cuánto tiempo llevo haciendo esto? 8 años de experiencia profesional, un máster en lingüística, certificaciones de organizaciones internacionales de traducción, y un chico sin estudios, sin credenciales, sin experiencia, llega y hace un trabajo que supuestamente rivaliza con el mío. No estoy tratando de rivalizar con nadie, dijo Thomas, tratando de mantener la voz firme. Solo intento hacer lo que se me pide. Víctor está pasando por una crisis de mediana edad, continuó Marcus, en voz baja para que nadie más pudiera oírlo. Está tratando de demostrar que el talento y las credenciales no importan. Pero ¿sabes qué? Importan. Importan porque representan años de estudio, disciplina y crecimiento. ¿Crees que vas a venir aquí y cambiarlo todo solo porque eres inteligente? No es así. Vas a fracasar estrepitosamente y entonces Víctor se dará cuenta de que la experiencia sí importa. Marcus se marchó antes de que Thomas pudiera responder, dejándolo allí sentado sintiendo algo que no había sentido en varios días. Duda. Intentó concentrarse en el trabajo de traducción, pero las palabras de Marcus seguían resonando en su cabeza. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Thomas solo era una novedad, una curiosidad temporal que acabaría revelándose insuficiente? ¿Y si el éxito con las especificaciones de fabricación había sido una casualidad? A las 5 de la tarde, cuando terminó su turno, Thomas guardó su portátil e intentó no pensar en la voz que le decía que no encajaba allí. Las 3 semanas siguientes fueron brutales, de una forma que Thomas no había previsto. La traducción del hotel se completó en 5 días en lugar de 7. Era un trabajo excelente, del tipo que incluso Marcus admitió a regañadientes que era competente, pero los elogios siempre iban seguidos de críticas. Para hacer tu primer proyecto real, está bien, pero espera a enfrentarte a la traducción de marketing, donde los matices culturales son importantes. Ahí es donde se notará tu falta de experiencia. Thomas empezó a tener problemas para dormir. Su mente repasaba rápidamente el trabajo de traducción después de haberlo completado, cuestionando la elección de las palabras,
preocupándose por las expresiones idiomáticas que podría haber pasado por alto, aterrorizado por cometer un error que demostraría que todos tenían razón, que realmente no pertenecía a ese lugar. En la escuela, sus profesores empezaron a notar que algo iba mal. Sus notas estaban bajando. Se quedaba dormido en clase. Un día, durante la clase de matemáticas, ni siquiera podía recordar cuánto era 9 y 7, y la vergüenza de tener que contarlo con los dedos casi le hizo llorar delante de toda la clase. Su madre también se dio cuenta. Llegaba a casa después de su turno y lo encontraba todavía en la mesa de la cocina trabajando en las traducciones, esforzándose por ser perfecto, por demostrar que se merecía esta oportunidad. Thomas, le dijo una noche, sentándose frente a él a las 12:00 am, vas a ponerte enfermo. Tengo que ser bueno en esto, dijo Thomas, con la voz hueca por el cansancio. Si no soy perfecto, me despedirán. Si me despiden, volveremos a no tener nada. No puedo permitir que eso suceda. Su madre le tomó las manos entre las suyas. Escúchame, tienes 12 años. Deberías estar jugando con tus amigos, haciendo los deberes, durmiendo 8 horas cada noche. No deberías estar tan estresado. Pero el dinero no vale tu salud, dijo su madre con firmeza. No me maté a trabajar para que tú siguieras el mismo camino. Lo hice para que pudieras tener una vida mejor, no para que te mataras a trabajar a los 12 años. Thomas quería explicarle que no era tan sencillo, que si no demostraba su valía ahora, esa vida mejor desaparecería. Pero estaba demasiado cansado para discutir. Al día siguiente, solicitó una reunión con Victor. Creo que debería dejarlo, dijo Thomas sin preámbulos. Había pasado 1 hora preparando el discurso y ahora solo quería soltarlo antes de perder el valor. Victor, que estaba revisando unos documentos, levantó la vista con auténtica alarma. ¿Qué? ¿Por qué piensas eso? Porque no soy lo suficientemente bueno, dijo Thomas. Marcus tenía razón. Voy a quemarme. No estoy preparado para esto. Debería volver a la escuela y centrarme en ser un chico normal. Victor dejó el bolígrafo y observó a Thomas con atención. Siéntate, le dijo. Thomas se sentó. Hace 4 semanas comenzó Victor. Un chico al que no conocía entró en este edificio con aspecto de haber dormido en un callejón. Me burlé de él delante de mi personal. Intenté humillarlo. Quería demostrar que el talento sin credenciales no valía nada. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Y entonces produjo un trabajo que me mostró algo que había olvidado. Victor continuó. Me demostró que me había convertido en el tipo de persona que no quería ser. Frío, desdeñoso, juzgaba a todo el mundo por sus credenciales y su apariencia, en lugar de por su capacidad real. Pero en realidad no soy lo suficientemente bueno, comenzó Thomas. Lo eres, le interrumpió Victor, pero tampoco eres lo suficientemente bueno todavía. Y eso está bien, así es como funciona esto. Marcus Chen tampoco era lo suficientemente bueno cuando empezó. De hecho, era terrible. Vi su primera traducción. Era horrible. Pero aprendió, creció. Se convirtió en excelente gracias a años de trabajo y dedicación, cometiendo errores y corrigiéndolos. Victor se inclinó hacia adelante. Pero hay una diferencia entre esforzarse por alcanzar la excelencia y destruirse a uno mismo tratando de ser perfecto. Marcus está prosperando porque entiende ese equilibrio. Se esfuerza mucho, pero también duerme. También tiene una vida fuera de esta oficina. ¿Cómo se supone que voy a tener una vida?, preguntó Thomas. Tengo responsabilidades laborales, académicas y familiares. ¿Cuándo puedo ser simplemente un niño? Esa es la verdadera pregunta, ¿no?, dijo Víctor en voz baja. Y no voy a mentirte y decirte que se vuelve más fácil, pero te voy a decir algo que podría ayudarte. Víctor se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia Manhattan. Cuando empecé, dijo Víctor, trabajaba constantemente, 16 horas al día, 7 días a la semana. Pensaba que eso era lo que se necesitaba para tener éxito. Y lo conseguí. Gané dinero, creé una empresa, me gané el respeto de los demás, pero sacrificé todo lo demás. Me perdí el crecimiento de mi hija.
Dañé relaciones que ya no se pueden reparar. Me centré tanto en demostrar que era digno del éxito que me olvidé de disfrutarlo. Se volvió hacia Thomas. Vas a tener que enfrentarte a decisiones que yo no tuve que tomar hasta los 40 años, continuó Victor. Vas a tener que decidir qué significa realmente el éxito para ti. ¿Demostrar algo a Marcus, al mundo, o construir una vida que realmente merezca la pena vivir? Thomas no tenía una respuesta. Esto es lo que vamos a hacer, dijo Victor. Voy a reducir tus horas de trabajo de 20 a 15 a la semana. Vas a dar prioridad a los estudios. Vas a tener tiempo para descansar. Y sí, tu progreso será más lento. Sí, quizá te quedes atrás con respecto a donde podrías estar, pero seguirás aprendiendo. Seguirás creciendo. Y lo harás de una forma que no destruya tu infancia. ¿Seguiré teniendo el trabajo? Thomas preguntó con cautela. ¿Seguiré teniendo el trabajo? Víctor lo confirmó. Pero solo si me prometes algo. ¿Qué? Que se lo dirás a alguien, a mí, al Dorchen, a tu madre, a alguien. Si vuelves a sentirte así, dijo Víctor, el éxito no vale tu salud mental. Ninguna cantidad de dinero vale la pena sacrificar quién eres. Aprendí esa lección demasiado tarde. Déjame ayudarte a aprenderla pronto. Algo cambió en Thomas. Entonces, la presión que se había estado acumulando durante 3 semanas se liberó de repente. No desapareció por completo, pero se volvió manejable. No iba a ser perfecto, no pasaba nada. Podía ser bueno y podía seguir mejorando. Y eso era suficiente. De acuerdo, dijo Thomas en voz baja. Bien, dijo Víctor. Ahora vete de aquí. Vete a casa. Juega con tu hermana. Recuerda lo que es tener 12 años. Esa noche, Thomas jugó con Emma por primera vez en semanas. Construyeron un fuerte con mantas y almohadas, y ella le contó elaboradas historias sobre un reino de gatos que vivían en las nubes. Él la escuchó sin mirar su teléfono, sin pensar en traducciones, sin compararse con un estándar imposible. Su madre observaba desde la puerta, y cuando él la miró, ella sonrió. No era la sonrisa desesperada y agradecida que le había dedicado cuando él consiguió el trabajo. Una sonrisa auténtica, una sonrisa de alivio, una sonrisa que decía que podía volver a ver a su hijo en lugar de solo una extensión preocupada y agotada de la necesidad. Más tarde esa noche, después de que Emma se durmiera, Victor llamó. Hablé con Marcus, dijo Victor sin preámbulos. Le dije que su negatividad hacia ti es inaceptable y que tiene que acabar ya. Intentó argumentar que solo estaba siendo honesto, que la industria es competitiva y dura. Le dije que aquí no funcionamos así. ¿Qué dijo? Preguntó Thomas. Dijo que lo pensaría, respondió Victor. Pero quiero que sepas algo. Lo que hizo, intentar socavarte, intentar hacerte dudar de ti mismo, eso no dice nada sobre tus habilidades. Lo dice todo sobre su inseguridad. Después de colgar, Thomas se sentó solo en el apartamento a oscuras, pensando en Marcus y Victor, y en lo que significaba trabajar en un mundo en el que tu valor podía ser cuestionado tan fácilmente. Pensó en el chico que había sido un mes atrás, desesperado, convencido de que el trabajo duro era la única respuesta, dispuesto a sacrificar cualquier cosa por una oportunidad. En muchos aspectos, seguía siendo ese chico, pero también se estaba convirtiendo en otra cosa. Alguien que entendía que la oportunidad era solo el comienzo, que el verdadero trabajo era aprender a aceptar no ser perfecto, a esforzarse sin destruirse a uno mismo, a tener éxito sin perderse en el proceso. Y de alguna manera, eso le parecía una lección más valiosa que cualquier traducción que pudiera completar. 6 semanas después de aquella conversación con Victor, Thomas estaba traduciendo un documento farmacéutico cuando Marcus apareció en su escritorio. Tenemos que hablar, dijo Marcus en voz baja, con una incomodidad que Thomas nunca le había visto antes. Thomas lo siguió hasta la sala de descanso de la planta 14. Estaba vacía, salvo por una vieja cafetera y una ventana con vistas al río Hudson. Marcus se sentó en una de las sillas de plástico e hizo un gesto a Thomas para que hiciera lo mismo. Te debo una disculpa, comenzó Marcus, y Thomas se dio cuenta de que le estaba costando mucho esfuerzo. Lo que te dije, la forma en que te traté, estuvo mal. Thomas esperó.
Había aprendido de su madre que a veces las personas necesitan espacio para expresar lo que quieren decir. Tenía miedo, continuó Marcus. Cuando llegaste, cuando tu traducción era mejor que el trabajo que yo había perfeccionado durante años, me sentí amenazado, como si hubieras demostrado que todo por lo que había trabajado no importaba, que podía ser sustituido por un chico sin credenciales. No te pueden sustituir, dijo Thomas con cuidado. Tienes 8 años de experiencia, yo tengo 8 semanas. No era por eso por lo que tenía miedo, dijo Marcus, y su voz se quebró ligeramente. Tenía miedo porque me di cuenta de algo sobre mí mismo. He pasado 8 años construyendo una reputación, ganando premios, demostrando mi valía a través del trabajo. Y cuando apareció alguien con un talento natural para algo que yo había estudiado durante años para dominar, no quería ayudarte, quería destruirte. Marcus miró directamente a Thomas. Eso no es lo que quiero ser. Durante los siguientes minutos, Marcus le contó su historia. Había crecido en una familia adinerada, pero había sufrido una crisis de identidad a los 20 años. Quería demostrar que su éxito se debía a su propio mérito, no al dinero de sus padres. La traducción se había convertido en su misión, su forma de demostrar su valía. Y se había centrado tanto en ser el mejor que había olvidado por qué había elegido este campo en primer lugar. Me encantan los idiomas, dijo Marcus. Me encanta cómo funcionan, cómo una sola palabra puede transmitir siglos de significado cultural. En algún momento, dejé de amar la traducción y empecé a competir. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Thomas. Porque Víctor me lo pidió, dijo Marcus con una pequeña sonrisa. Dijo que la única persona que realmente podía ayudarme a comprender en qué me había convertido era alguien como tú. Alguien con talento, pero lo suficientemente humilde como para preocuparse por el trabajo en lugar de solo por el reconocimiento. Marcus sacó una carpeta. Quiero ayudarte. Quiero enseñarte lo que he aprendido. No para que seas como yo, sino para ayudarte a evitar convertirte en alguien como yo. Para ayudarte a mantenerte conectado con lo que te gusta de este trabajo. Durante las 2 semanas siguientes, Marcus se convirtió en el mentor de Thomas de una forma que Victor nunca podría hacerlo. Le enseñó las complejidades de la traducción profesional, las bases de datos, los atajos, las técnicas que agilizaban el trabajo sin sacrificar la calidad. Pero lo más importante es que le enseñó a pensar como un traductor profesional. Traduces bien técnicamente, dijo Marcus una tarde mientras trabajaban juntos en un difícil texto médico en neerlandés. Pero traduces como una máquina, con precisión, pero con frialdad, lo que convierte la traducción en un arte, en lugar de una simple transcripción, es comprender al ser humano que hay detrás de las palabras. Señaló una frase que describía el sufrimiento de un paciente. Lo has traducido literalmente. Correcto, pero no transmite emoción. Mira, Marcus lo reescribió de manera que conservaba el significado técnico, pero añadía una capa de humanidad. Thomas notó la diferencia inmediatamente. Era la misma información, pero hacía sentir algo al lector. Eso es lo que diferencia a los buenos traductores de los excelentes. Marcus dijo, comprender que el lenguaje transmite emociones, no solo información. Thomas empezó a quedarse hasta tarde, no porque le presionaran, sino porque quería aprender. Marcus se quedó con él y trabajaron juntos en pasajes difíciles, discutiendo sobre la elección de palabras, explorando los matices del lenguaje de una forma que parecía más un juego que un trabajo. Una tarde, mientras debatían sobre la mejor manera de traducir una expresión idiomática holandesa sobre el tiempo, Víctor pasó por allí y se detuvo. Esto es lo que quería, dijo Víctor, y ambos levantaron la vista. Así es como debe ser una verdadera mentoría. No alguien que intenta demostrar su valía menospreciando a otra persona, sino alguien que decide ayudar a otra persona a mejorar. Víctor se sentó con ellos. Tengo que decirles algo a los dos. He estado reflexionando sobre mi filosofía aquí, sobre lo que he construido, y me he dado cuenta de que he cometido un error en la forma en que he estructurado esta empresa. ¿A qué te refieres?, preguntó Marcus. He creado una cultura de competencia en lugar de colaboración, dijo Víctor.
He recompensado la excelencia individual en lugar del crecimiento colectivo. Y eso ha hecho que personas como Marcus sean excelentes, pero infelices. Y ha ejercido una enorme presión sobre personas como Thomas para que demuestren constantemente su valía. Víctor miró a ambos. Quiero cambiar eso. Quiero crear un programa de mentoría en el que traductores veteranos como Marcus trabajen con talentos emergentes como Thomas, no como una amenaza, sino como una responsabilidad, una forma de transmitir conocimientos. ¿Cómo sería eso?, preguntó Marcus. Y Thomas pudo percibir un interés genuino en su voz. Dinero, dijo Víctor sin rodeos. Los mentores reciben una remuneración adicional por su tiempo, una cantidad significativa, porque enseñar a la próxima generación debe valorarse tanto como el trabajo de traducción individual. Durante la siguiente hora, discutieron el programa. Marcus trabajaría con Thomas, pero también con otros dos jóvenes traductores que Víctor quería contratar. A cambio, Marcus recibiría una bonificación que, en esencia, duplicaría su salario. Y lo que es más importante, estaría construyendo un legado, enseñando a la próxima generación a traducir no solo bien, sino de forma significativa. Esto es lo que he estado aprendiendo, dijo Víctor al terminar. El verdadero éxito no consiste en ser el mejor individualmente. Consiste en construir algo más grande que uno mismo. Consiste en crear las condiciones para que otras personas puedan prosperar. Miró a Thomas. Tú me enseñaste eso cuando entraste aquí y exigiste respeto a pesar de tus circunstancias. Marcus, tú me estás enseñando que la redención siempre es posible si estás dispuesto a mirarte a ti mismo con honestidad. Y ambos me estáis enseñando que el mayor logro no es lo que se consigue solo, sino lo que se consigue juntos. A los 3 meses de empezar en su trabajo, Thomas se encontró en una nueva y extraña situación. Ya no era el único traductor joven. Victor había contratado a otros dos, una joven de 19 años llamada Sofía, que había aprendido español y portugués a través de la educación en línea, y un joven de 16 años llamado David, que había aprendido alemán de forma autodidacta a través de la música y podía traducir poesía con una precisión inquietante. Marcus trabajaba con los tres, pero se había interesado especialmente por David porque éste luchaba contra la misma presión que casi había destrozado a Thomas. Siento que se está exigiendo demasiado, le dijo Marcus a Thomas una tarde, igual que tú te exigías, y me he reconocido en él, intentando demostrar algo en lugar de simplemente ser. Marcus había tomado a David bajo su protección de una forma sorprendentemente protectora. Le limitaba las horas, se aseguraba de que descansara y le animaba a recordar que todavía era un niño con toda la vida por delante. Al ver a Marcus hacer esto, Thomas se dio cuenta de algo importante. La redención no consistía en olvidar quién había sido. Consistía en tomar quién había sido y convertirte en alguien mejor. Thomas ya no era el chico desesperado que había entrado en ese edificio tratando de traducir un documento por $500. Se estaba convirtiendo en un profesional. Pero quizá lo más importante era que se estaba convirtiendo en alguien que entendía que el éxito sin compasión era solo un logro sin sentido. Su trabajo también había mejorado. Con la orientación de Marcus, sus traducciones habían pasado de la precisión técnica a algo más matizado. Su último encargo, una novela holandesa que necesitaba una traducción al inglés para su publicación, era uno de los mejores trabajos que había hecho nunca. Victor había leído algunas secciones y la había calificado de literatura. Esa noche, cuando la madre de Thomas llegó a casa después de su turno en el hospital, él preparó la cena. Una cena de verdad, no lo mínimo indispensable. Había aprendido a cocinar viendo programas de cocina en holandés, traduciendo las instrucciones en su cabeza solo por diversión. Se sentaron juntos, su madre y Emma, y les habló de Marcus, de David y de cómo estaba cambiando la empresa. Estoy orgullosa de ti, dijo su madre con sencillez. No por el dinero, aunque eso nos ha ayudado más de lo que imaginas, sino por en quién te estás convirtiendo. Podrías haber dejado que ese trabajo te hiciera frío y competitivo. En cambio, estás aprendiendo a ser amable. Emma,
que había estado dibujando mientras comían, levantó su último dibujo. En él aparecían 3 figuras etiquetadas como Thomas, Marcus y David, todos cogidos de la mano y sonriendo. «Ahora sois un equipo», dijo Emma con naturalidad. Y Thomas se dio cuenta de que tenía razón. En algún momento, esto había dejado de ser una prueba para él y se había convertido en algo que todos estaban construyendo juntos. 4 años más tarde, Thomas estaba en el vestíbulo del edificio Ashford, viendo la ceremonia de inauguración de la nueva Academia de Traducción. Ahora tenía 16 años y ya no era el chico desesperado que había entrado por esas puertas con unas zapatillas gastadas. Llevaba un traje que le quedaba bien, elegido sin la ansiedad que solía acompañar a todo lo que requería apariencia. La academia era la visión de Victor hecha realidad. Un programa totalmente financiado que ofrecía formación profesional gratuita en traducción a jóvenes de bajos ingresos, sin tasas de inscripción, sin requisitos de credenciales, solo talento, curiosidad y determinación. La cinta cayó y los aplausos llenaron el vestíbulo. Víctor estaba junto a una mujer que compartía su cabello plateado y su porte seguro, su hija, Rebecca, con quien había reconstruido su relación durante los últimos 4 años. Ella sonreía con orgullo genuino, no con la sonrisa cortés de alguien obligado a asistir a un evento. Thomas había conocido a Rebecca solo unas semanas antes, cuando Víctor finalmente se había sincerado sobre su vida personal. Había pasado tanto tiempo centrado en reconstruir su mundo profesional que casi se había olvidado de reconstruir el resto. Pero Rebecca, al enterarse de en qué se había convertido su padre, lo había perdonado con una elegancia que conmovió a todos los que lo presenciaron. «Ahí está», dijo Marcus, apareciendo junto a Thomas con su característica naturalidad. Marcus era el director académico de la academia y había dejado el trabajo de traducción a tiempo completo para centrarse por completo en la enseñanza. Thomas nunca lo había visto tan feliz, finalmente en paz consigo mismo. «Hay mucha gente aquí», observó Thomas, mirando a la multitud. «43 solicitantes para la primera promoción», dijo Marcus. «Todos ellos, como tú, eran inteligentes, motivados, pero estaban en el lado equivocado de la vida. Víctor va a cambiar muchas vidas». Sofía pasó junto a ellos hacia el escenario, donde le habían pedido que hablara como uno de los ejemplos de éxito del programa. Llevaba 3 años en la empresa, había publicado una colección de poesía española traducida y se había convertido en una fuente de inspiración. La tímida joven de 19 años que había llegado insegura se había transformado en alguien seguro y competente. David también estaba entre la multitud. Ahora tenía 17 años y ya lo habían descubierto varias universidades a pesar de su educación poco convencional. Se había hecho amigo de Thomas a pesar de la diferencia de edad y a menudo trabajaban juntos en traducciones literarias, el tipo de trabajo que ninguno de los dos habría imaginado posible cuando empezaron. Victor encontró a Thomas entre la multitud y lo apartó a un lado. «Quería darte las gracias», dijo Victor, «antes de que las cosas se pongan demasiado agitadas». «¿Por qué?», preguntó Thomas. «Por enseñarme lo que debería haber sabido desde siempre», dijo Victor. «Por entrar en este edificio y negarte a aceptar que tus circunstancias definieran tu valía. Por estar dispuesto a trabajar duro, pero también ser lo suficientemente inteligente como para saber cuándo parar. Por ayudarme a convertirme en alguien a quien mi hija realmente pueda respetar». Antes de que Thomas pudiera responder, un hombre mayor apareció en la puerta. Era alguien a quien Thomas nunca había visto antes, pero que le provocó un nudo en el estómago por un reconocimiento inexplicable. «Disculpen», dijo el hombre, acercándose al grupo. Era alto y tenía unos rasgos inquietantemente familiares. «Busco a Thomas Rivera. Alguien me dijo que estaría aquí hoy». La madre de Thomas nunca había hablado mucho de su padre. Cuando Thomas era muy pequeño, le había dicho que se había marchado antes de que Thomas naciera, que era joven y no estaba preparado para asumir responsabilidades. A medida que Thomas fue creciendo, dejó de preguntar. La ausencia se había convertido en una especie de presencia. «Soy Thomas», se oyó decir. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. «Dios mío, te pareces a ella, a tu madre». «Este es...»
Thomas no sabía qué decir. «¿Tu padre?», dijo Victor en voz baja, comprendiendo la situación. «Hice que alguien lo buscara. Pensé que merecía saber quién era y que él merecía saber lo que se había perdido». El hombre, que se llamaba Daniel, se sentó como si le fallaran las piernas. «Tenía 19 años cuando naciste», dijo. «Estaba aterrorizado y fui egoísta, y huí. Tu madre me dijo que no me quería cerca, y me sentí aliviado porque eso significaba que no tenía que afrontar lo que había hecho, pero nunca dejé de pensar en ti. ¿Por qué venir ahora?», preguntó Thomas, con voz firme pero con las manos temblorosas. «Porque el señor Ashford se puso en contacto conmigo», dijo Daniel. «Me habló de ti, de lo que habías logrado, de en quién te habías convertido, y me dijo que era hora de que conociera a mi hijo». Thomas miró a Victor, que se encogió de hombros en señal de disculpa. «Probablemente me haya extralimitado», dijo Victor, «pero me pareció que te lo merecías. La decisión sobre qué hacer con esa información es totalmente tuya». Durante la siguiente hora, Thomas se sentó con Daniel y escuchó su historia. Daniel se había arrepentido de su decisión todos los días desde entonces. Había triunfado como diseñador gráfico en otra ciudad. Había formado una familia a la que quería, pero que nunca había logrado llenar el vacío que había dejado el hijo al que había abandonado. No pidió perdón. Solo pidió la oportunidad de conocer a Thomas, aunque solo fuera para estar presente en su vida sin reclamar el título de padre. Thomas no sabía qué sentía. Ira mezclada con alivio y algo más complicado. Pero sí sabía una cosa. Ya no era el mismo chico que había tenido que resolverlo todo solo. Ahora tenía apoyo. Una comunidad, gente que se preocupaba por su bienestar. «Quiero conocerte», dijo Thomas finalmente. «No como padre, porque ese tren ya pasó, sino como persona, como alguien que forma parte de mi historia». Daniel asintió con lágrimas en los ojos. «Eso es más de lo que merezco». La primera ceremonia de graduación de la academia tuvo lugar un año después. Thomas, que ahora tenía 17 años y era traductor a tiempo completo mientras continuaba su educación, estaba detrás del escenario viendo cómo la primera promoción de estudiantes se preparaba para recibir sus certificados. Eran 42 jóvenes en circunstancias similares a las de Thomas, que habían llegado a Ashford sin saber si tendrían una oportunidad real de desarrollar una carrera profesional. Ahora estaban formados y acreditados gracias al riguroso programa de la academia, y casi todos ellos ya tenían ofertas de trabajo. Una chica de apenas 15 años temblaba de nervios por su futuro. Thomas reconocía ese miedo. Lo había vivido. «Vas a estar bien», le dijo. «Mejor que bien», le dijo. «Vas a ser extraordinaria, y dentro de unos años ni siquiera recordarás haber estado tan nerviosa». «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó ella. «Porque yo era como tú», respondió Thomas, «y ahora estoy aquí, en este escenario, como alguien que ha cambiado el rumbo de su propia vida. Tú también puedes hacerlo». Victor habló en la ceremonia, pero no sobre traducción, negocios o credenciales. Habló sobre el peso de las circunstancias, sobre cómo la pobreza intenta convencerte de que eres menos de lo que eres, sobre el valor que se necesita para creer en ti mismo cuando el mundo te ha dado todas las razones para no hacerlo. Hace 4 años, Victor le dijo a la multitud, «Un chico entró en mi oficina y me demostró que había estado midiendo el valor humano con criterios equivocados. Ese chico cambió mi vida. Y ahora, a través del trabajo que hacemos aquí, espero que podamos dar a miles de jóvenes la oportunidad de cambiar sus propias vidas. Y, al hacerlo, cambiar el mundo». La cámara hizo un barrido por el público. Thomas vio a su madre, que se había tomado la noche libre de su trabajo de enfermera. Las lágrimas le corrían por el rostro. Vio a Daniel, que se había convertido en una presencia genuina en su vida durante el último año, y que finalmente se había adaptado a ser padre, aunque le hubiera llevado 16 años empezar. Vio a Emma, ahora con 12 años, tan orgullosa de su hermano que apenas podía quedarse quieta. Vio a Marcus, Sofía, David y a docenas de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la transformación que había comenzado con la oferta desesperada de un niño. Después de la ceremonia, Thomas se encontró solo en la azotea del edificio con Victor, ambos contemplando las luces de la ciudad. «Podrías trabajar para mí para siempre», dijo Victor.
convertirte en mi traductor jefe, dirigir la academia, construir algo realmente grande aquí. Pero Thomas preguntó, oyendo la palabra tácita. Pero también deberías considerar lo que yo no hice, dijo Víctor. La universidad, viajar, experimentar el mundo de forma más amplia. Ahora tienes opciones que antes no tenías, y deberías aprovecharlas. No cometas el error de pensar que solo hay un camino a seguir. Thomas asintió. Había estado pensando en ello. Había universidades que lo querían, que veían su inusual trayectoria como una ventaja en lugar de un inconveniente. Había becas, había posibilidades. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó Thomas a Victor. Voy a dar un paso atrás, respondió Victor simplemente. La academia funciona bien. Marcus es el director perfecto. La empresa prospera bajo una nueva dirección que entiende la colaboración. Rebecca y yo estamos reconstruyendo nuestra relación y yo estoy tratando de descubrir quién soy cuando no me define el trabajo. Sonrió. Resulta que no lo sé, pero voy a averiguarlo. Gracias, dijo Thomas, por todo, por darme una oportunidad, por creer en mí, por ayudarme a crecer. Gracias, respondió Víctor, por recordarme que la medida de una vida no es lo que acumulas, sino lo que aportas, por mostrarme que el verdadero poder consiste en elevar a los demás. Años más tarde, Thomas recordaría aquel momento en la azotea y se daría cuenta de que había sido el verdadero punto final de su viaje. No el comienzo de su carrera, ni el día en que consiguió el trabajo, sino aquel momento en el que comprendió que su éxito nunca había dependido solo de él. Iría a la universidad, viajaría a los Países Bajos y se sumergiría más profundamente en la cultura holandesa. Se enamoraría de una mujer que conoció mientras traducía poesía. Con el tiempo, escribiría un libro sobre su viaje que inspiraría a miles de jóvenes a seguir estudiando a pesar de sus circunstancias. Pero nada de eso importaría tanto como el hecho de que había aprendido a equilibrar la ambición con la compasión, los logros con la humanidad, el éxito con el servicio. La academia se expandiría. Cuando Thomas cumpliera 30 años, habría 5, repartidas por diferentes ciudades. Cada una de ellas cambiaría vidas. Cada una demostraría que el talento no requiere credenciales, que el valor no viene determinado por las circunstancias, y todo se remontaría a un chico, demasiado pobre para permitirse el traje que llevaba a su entrevista de trabajo, que entró en un edificio y exigió respeto a pesar de que todo le decía que no lo merecía. A veces, cuando Thomas se encontraba dudando de algo, recordaba ese momento. Recordaba al chico sucio en el vestíbulo. Recordaba que la sonrisa de Victor se había congelado no por la sorpresa ante su propia inutilidad, sino por darse cuenta de su propia ceguera. Y recordaba que, a veces, los actos de valentía más pequeños pueden crear las mayores ondas de cambio.